gracias a Dios por poder llegar, porque la verdad que estaba medio complicado el tráfico, pero gracias a Dios que nos permitió llegar. Y si Dios quiere vamos a terminar el capítulo 3 de Filipenses, que era donde dejamos la última vez. Filipenses capítulo 3, habíamos visto hasta el versículo 14, y vamos a ver a partir del 15 al 21. Filipenses capítulo 3, versículo 15, dice la palabra de Dios. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos el Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Gloria a Dios. Eh, Habíamos visto acá, hasta acá, mejor dicho, Pablo nos explicó a raíz de la situación que se vivía en la iglesia de Filipos o con algunas personas como los judaizantes y todo esto que venían a introducir otras doctrinas o otras costumbres. Y una de las cosas que decían los judaizantes era que eh, por ser ellos el pueblo elegido, por ser quienes estaban como líderes, quienes tenían el cuidado de defender la palabra, la Torá, ¿no? Eh, entonces eran perfectos. Y Pablo justamente lo que nos habíamos visto en los versículos anteriores, eh, en el versículo 12 al 14, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Es decir, Pablo nos explica que él no se consideraba perfecto y que él consideraba que así como Cristo lo llamó, cuando él dice, como fui asido por Cristo, Cristo lo agarró y lo trajo, el propósito de él era justamente agarrarse de Jesús, así, dice, para seguir el camino, para seguir a Jesús. Es decir, cumplir con el propósito con el cual fue llamado. Pero eso no lo hacía perfecto, sino que la perfección habla de, el versículo 14 dice, prosigo a la meta, ¿no? Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, sigo avanzando y buscaba a través del conocimiento, habíamos visto, ¿no? Eh, entonces, él dice, no soy perfecto, pero acá el versículo 15, donde comenzamos esta noche, nos habla, cuando Pablo dice no soy perfecto, está diciendo que la meta en realidad de él y como ejemplo para nosotros es que tenemos que vivir de la mejor manera posible la vida cristiana, eh, como para no vivir, como para no llegar tanto al pecado como era cuando lo hacíamos antes. Obviamente siempre decimos que eh, como no somos perfectos, como vamos en camino de la perfección, como estamos en el mundo, como tenemos una naturaleza humana, nos equivocamos, cometemos errores y pecamos.
La bendición que tenemos que por ser hijo de Dios pedimos perdón, nos arrepentimos genuinamente, Dios nos perdona y nos limpia. Pero Pablo dice, tratar de vivir una vida lo más agradable y perfecta delante de Dios. Por eso no soy perfecto. No pretendo haberlo alcanzado, dice, con todo lo que había hecho. Ahora, en este versículo 15 dice, así que todos los que somos perfectos, dice, eso mismo sintamos. Y si otra cosa sentid, esto también os lo revelará Dios. Bueno, hace 3 versículos atrás dijo que no era perfecto y ahora dice los que somos perfectos. Bueno, en realidad en el versículo 12 dice justamente, sí, no soy perfecto, no soy santo, en una palabra. Porque ahora le digo, la traducción de la palabra eh, es teleios, es la palabra en griego, que tiene varios significados. Uno de ellos, por supuesto, es perfecto, también es santidad, también es completo, también es propósito o alcanzar algo, un objetivo, y también es maduro. Entonces, en el anterior, los judaizantes decían, nosotros somos perfectos. Pablo dice, no, yo no soy perfecto, empleando el término perfecto que conocemos nosotros. O sea, ahora, cuando acá dice los que somos perfectos, en realidad lo que está diciendo es lo que somos maduros espiritualmente. No que somos perfectos, no que somos santos, no que ya llegamos, ¿no? Hay una diferencia. Entonces, a lo que él se refiere cuando habla de los perfectos, igual puede haber, si se quiere, como un cierto cinismo en el poner la palabra perfecto, justamente con los que le está escribiendo, con los judaizantes, ¿no? Que se consideran perfectos. Pero en realidad lo que está diciendo, los que somos maduros espirituales, sintamos eh, esto mismo sintamos y y si otra cosa sentir, esto también lo revelará Dios. Es decir, lo que Pablo está diciendo es, los que somos maduros espirituales, sabemos que vamos camino a la perfección, que la vida cristiana no es que eh, el cristiano es cristiano cuando acepta, o sea, pide perdón, tiene un arrepentimiento genuino, reconoce sus pecados, pide perdón al Señor y Jesús te perdona, te limpia y tus pecados son perdonados, dice, y son borrados, no me acuerdo más de ellos. Por eso las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas. Entonces, cristiano se hace inmediatamente que uno recibe a Cristo y reconoce a Jesús como Señor y Salvador, y como el único que puede perdonar pecados y darnos la salvación. Ahora, la vida de la santidad o la vida del cristiano es un camino, no se alcanza, o sea, así como te hace cristiano instantáneamente, bueno, no sos instantáneamente santo, perfecto, puro, porque hay todo un proceso. Hay una vida que vivimos y que hay cosas que tenemos que dejar de hacer, hay cosas que tenemos que cambiar, eh, carácter, manera de ser, de hablar, de vicios y cosas que tenemos que ir abandonando y eso eh, normalmente no se hace instantáneamente. En el caso de Pablo, por ejemplo, fue eh, fulminante el momento que se convirtió. Nos convertimos y somos cristianos automáticamente cuando reconocemos al Señor. Pablo fue fulminante, conoció a Jesús y su vida fue cambiada. Fue llevado, fue cambiado, transformado, le dijeron lo que eh, tenía que hacerlo o por qué Dios lo había llamado y él inmediatamente lo que hizo se recluyó por 4 años, no porque no estuviera preparado, porque podemos decir que eh,
teológicamente, bíblicamente, con la palabra, con la ley, sabía un montón. Y él dice, mejor que yo no había. Sin embargo, él se recluyó para no causar problemas con la gente porque decían, no, si este me agarra me va a matar. Como si hasta ayer estaba buscando cristiano para matarlo. Y ahora me va a venir a hablar de Cristo, este seguro que es un engaño. Entonces por 3 o 4 años estuvo recluido, esperando que las aguas se calmen, pero también siendo ministrado por el Espíritu Santo para que toda esa sabiduría de letras que tenía, de leyes, fueran de alguna manera, él siempre dice que yo no fui instruido por hombres, no me lo contó ningún hombre, sino fue Dios. Entonces el Espíritu Santo seguramente le fue revelando en esos años acerca, obviamente no se quedó, porque él estuvo en su pueblo, no se quedó callado, pero eh, o en su ciudad, pero el Espíritu Santo le fue revelando la manera en que hoy vemos que en cada una de las cartas de Pablo no hay mejor expositor de la palabra que Pablo. ¿Por qué? Porque él tenía toda la letra, pero a eso se sumó el Espíritu Santo, que fue quien lo vio. ¿Sí? Entonces, cuando dice, no todos somos perfectos, mejor dicho, aquí todos los que somos perfectos, o sea, todos los que somos maduros espirituales debemos tener un mismo sentir. Y esto habla de la unidad que ya veníamos hablando, o viene hablando Pablo, este, desde el primer capítulo, o el segundo sobre todo, de aquí mismo de Filipenses, cuando, por ejemplo, dice, en el versículo 2 del capítulo 2 dice, eh, completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa, ¿no? Y después, por supuesto, el versículo 5 donde, eh, donde habla, también nos da el ejemplo, mejor dicho, de Jesús, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, cuando Pablo está hablando de los que somos perfectos o los que somos maduros espirituales, tiene que haber un mismo sentir, una misma comunión, una misma unidad en el espíritu, porque en realidad el que nos une es el espíritu, como iglesia, como hermanos, ¿no? Y tiene que haber un mismo sentir. Y dice, y si sienten otra cosa, bueno, dejemos que Dios obre y nos lo revele. Si estamos equivocados, entonces no puedo esperar y sentarme, no, porque yo tengo la razón y esto es así. No, yo creo en esto y vos crees en esto. Hay una diferencia. Bueno, a ver qué dice la Biblia. Bueno, la Biblia dice esto, dice Dios me lo revelará, dice Pablo, no lo revelará. Entonces tenemos que buscar la revelación de Dios. ¿Y cómo la buscamos? Sí, leyendo la Biblia, pero también orando y pensando y pidiendo a Dios que nos dé la revelación y nos muestre si hay algún error en lo que nosotros sentimos o pensamos que difiere con la doctrina, con el pensamiento, con la palabra, sobre todo de Dios. Entonces busquemos la guía de Dios y del Espíritu Santo, quien va a ser, Pablo, es lo que nos dice. Esperemos, Dios tiene eso, nos puede revelar su verdadera palabra. Entonces, no podemos equivocarnos mientras tengamos la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué pasa? Si somos maduros espirituales, dice. Hay un pasaje que dice que, eh, no recuerdo si era a los Corintios, que le dice, debiendo ser ya maestros, aún son niños y debiendo comer comida sólida, están tomando todavía la leche, la mamadera. ¿Viste? ¿Perdón? ¿Sería? Y en cierta palabra, en cierto momento. O son también el hecho de que
eh, estoy en la iglesia y me creo que soy, o que ya me sé todo, ¿no? O este no, mirá, este, viste, entonces empiezo a buscar diferencias y cosas, pero Pablo dice, no nos pongamos en buscar pequeñeces o distracciones, porque en definitiva lo que habla todo este capítulo es que, de acuerdo a lo que dice el final, hablando de la ciudadanía celestial, lo que está diciendo es que, a ver, voy a empezar. ¿Se acuerdan? Yo dije, ¿cuál es el punto principal o uno de los puntos principales que trata el libro de Filipenses? Hablando acerca de el gozo, ¿sí? Casi todos los capítulos habla siempre del gozo. Ahora, donde habla siempre del gozo, en esta parte vemos que algo que puede impedir el gozo, que es las distracciones que nos desvían y nos impiden ser maduros espiritualmente, ya sea por nuestra culpa, porque somos desobedientes, porque no nos aplicamos, o porque hay una mala doctrina o lo que fuera. Pero entonces, hay algo que puede impedir el gozo, y el gozo ¿cuál es? El gozo es la ciudadanía celestial. Entonces Pablo lo que está diciendo es que hay cosas que pueden impedir ese gozo y son las cosas que nos distraen del mundo. Por eso dice, hay un mismo sentir, una misma cosa, y dice, y aclara, a los que hemos llegado, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Y acá casi pareciera como un mandamiento, ¿no? Sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. Entonces, creo que en el libro de Efesios, cuando estudiábamos Efesios, decía que hay eh, como rangos o escalafones, ¿no? Y entonces si está el pastor, bueno, es la autoridad y tenemos que someternos. Cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, decimos, bueno, yo me pongo, me rindo al Señor y voy a hacer su voluntad. Y entonces el pastor por ahí te corrige en algo, te dice en algo, no, yo solamente me rindo al Señor. Esto es cosa de hombres. Y entonces al pastor ni bolilla, o al hermano, o al diácono, o al que fuera, ni bolilla. Entonces, si vos no estás sujeto bajo autoridad de hombre, menos vas a estar sujeto a la autoridad de Dios. ¿Recuerda en la división que había en que decía, no, yo soy de Apolo, no, yo soy de Pablo, ah, no, yo soy de Cefa, y el otro decía, yo, yo soy de Cristo. O sea, ese era el que menos tenía de, ya ni de cristiano, de religioso siquiera. Porque cuando decís, eh, no, yo al único que sigo es a Dios, yo hago la voluntad de Dios, lo demás no me importa. Y por ahí después no te sujetas a lo que dice el pastor o el diácono o la palabra, lo que te dice la palabra, porque acomodamos la palabra, por eso están los enemigos de la cruz que vamos a ver ahora, que no nos sujetamos y entonces, pero acá dice, en aquellos que hemos llegado, ¿a dónde hemos llegado? A una madurez espiritual como para discernir lo bueno de lo malo, lo que es de Dios y lo que no es de Dios, para discernir cuando la palabra es de Dios y cuando no. Entonces dice, tengamos sintamos lo mismo y sigamos una misma regla. Es decir, no nos distraigamos en cosas
que realmente no valen la pena, sino porque en definitiva, vemos en los versículos 19, 20 y 21, que la mirada de Pablo, ¿dónde estaba puesto? En Jesús, en la redención y en la ciudad celestial. Entonces, cuando él dice, prosigo a la meta, ¿qué era la meta? Para alcanzar la corona. Y bueno, sí, dice que cuando lleguemos vamos a tener una corona, la ciudad celestial tiene calles de oro, mar de cristal y no puede ver. Pero el objetivo es que en realidad lo que tenemos que tener por prioridad no es que yo llegue y porque yo fui bueno o porque fui pastor o porque salvé a tanto o a cuanto o fundé tantas iglesias, voy a tener el primer lugar o me voy a sentar a la mesa al lado de Jesús o voy a tener la corona más grande. No, el objetivo es conocer la gloria, ser la gloria del Señor y ser redimido y perfecto en ese momento, no por el premio que me va a dar, a pesar que Pablo dice prosigo a la meta para obtener el premio, pero el objetivo en realidad, el premio es la redención infinita. No importa la corona. La corona sí es importante porque somos coronados porque llegamos, pero el objetivo es la redención final y el propósito de Dios cumplido en nuestra vida. Entonces dice, sintamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, eh, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pareciera que Pablo se está autoproclamando, ¿no? Dice, sed imitadores de mí, o aprendan de mí, dice. En 1 Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Y pareciera que se está autoproclamando, pero en realidad eh, Pablo lo que contrasta es la conducta de el mundo, del religioso, con la vida del cristiano o la vida de él. Ahora, él no decía para, miren que yo soy un ejemplo, porque yo soy el mejor, porque... No, no, al contrario. Él habla de humildad. En 1 Corintios, justamente capítulo 4, también tenemos, en varios lugares habla de esto, ¿no? Pero 1 Corintios capítulo 4, eh, Pablo, hablando a los Corintios, dice, versículo 9, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros son prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos destruidos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos, hemos venido a ser ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. Porque, aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis.
Entonces, cuando Pablo habla de que lo imiten, no está hablando que él es el perfecto y que tenemos que ser para nosotros. Seguir a Pablo es como, uff, no le llegamos ni a los tobillos. Pero Pablo lo que está diciendo es, nosotros soportamos todo esto, todo. O sea, está demostrando humildad, humillación, amor, benignidad. O sea, y entonces él, acá hablando a los filipenses, dice, ser imitadores de mí, y no solo se pone como ejemplo de él, porque dice, eh, de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Entonces, no solamente se pone él de ejemplo, sino en nosotros, y vimos que habló, por ejemplo, de Epafrodito y Timoteo, estuvimos hablando en los capítulos anteriores. Entonces, había otros cristianos, y entonces él los incluye. Sigan estos ejemplos, sigamos estos ejemplos. Y qué bueno es buscar, porque hoy vemos que la gente tiene ejemplos, tiene ídolos, ¿no? Entonces, tenemos el mural de Messi, ¿no? O, no sé, un cantante o una cantante, y entonces se tatúan, ¿no? Los nombres y la imagen de esa persona y lo toman como ejemplo, o se visten de determinada manera como se viste su ídolo, queriendo ser iguales, o por lo menos parecidos. Y Pablo dice, no imitemos las cosas del mundo, dice en Romanos, no nos peguemos a las cosas del mundo, sino que sean imitadores de mí, de nosotros, de los que realmente tenemos una madurez espiritual y vamos en camino de la perfección. Y hoy vemos que todo eso, de hecho, eh, siempre digo que antes, en los años 60, 70, donde obviamente proliferaba el catolicismo, pero también uno sabía que eh, los que iban a la iglesia evangélica, uno veía a las mujeres vestidas de determinada manera, todas con pollera, ¿no? Bien arregladas. El hombre iba de saco, corbata, la Biblia en la mano. Hoy no solamente se perdió eso, que uno no lo puede identificar a nadie porque nos vestimos todos iguales o hacemos todas las mismas cosas, sino que en realidad se perdió lo que es buscar a Dios. Porque la gente, aunque iba a la iglesia católica, los domingos era ir a la iglesia católica, llevaba a los chicos para que tomen la comunión, ¿no? La iglesia evangélica tenía los cultos que venían y la gente se congregaba, y los chicos a la escuela dominical. Hoy vemos que proliferaron miles de iglesias donde la gente va, hoy las Biblias son electrónicas, el que la tiene, ¿no? Porque total está la pantalla y lo leemos ahí los versículos, ¿para qué voy a llevar una Biblia? O la tengo en el teléfono, en la tablet, en el iPhone. Y entonces, y la Biblia la leemos solo cuando la vemos acá en la iglesia. Después ni nos acordamos de la Biblia. Entonces, hay ejemplos a seguir. Y que si leemos la Biblia tenemos montones de ejemplos de personas que fueron fieles a Dios. Y que vos decís, eran épocas difíciles, y sí, ¿y ahora qué son? Ahora estamos como la iglesia primitiva. Los tiempos son como prácticamente lo de la iglesia primitiva. Ahora, vos querés tomar un ejemplo, no el de Jesús, sabemos que es el ejemplo más grande, pero querés tomar un ejemplo en el Antiguo Testamento, Abraham o Abraham. Había miles de dioses. Su padre tenía
un negocio de venta de dioses, de estatuillas y todo cosas. Y por consiguiente había una serie de, de alguna manera de idolatría o de sacrificios a esos dioses. O sea, fue criado en una cultura de miles de dioses. Y de pronto apareció Jehová y le dijo, deja tu tierra, tu parentela y vení, yo te voy a decir a dónde. Y de vos voy a ser una gran nación. Y vos decís, el tipo estaba en un mundo revolucionado, él vivía bien porque económicamente vivía bien, vivía en un mundo lleno de dioses que un dios más que le iba a hacer. Imagino el padre cuando él le dijo, bueno, me voy, ¿a dónde va? Y no sé, me apareció Dios, ¿y quién es? Jehová, me dijo que me vaya, que va a ser una nación conmigo. ¿Y a dónde vas a ir? Con todo lo que tenía acá, dice, tenés que ir a buscar otro Dios. Sin embargo, fue. Y dice que le creyó a Dios. Y a veces a nosotros nos cuesta tanto creerle. De hecho, la Biblia dice que aún los demonios creen y tiemblan. Y a veces el diablo cree más que nosotros. Porque nosotros nos distraemos, pensamos y le queremos buscar y encontrar la vuelta a algo que Dios te dice, yo estaré contigo. No te preocupes, no seas ansioso, confía en mí, sé santo. Pero parece que esas cosas, eh, por eso digo, la gente tiene, o el mundo tiene, una visión de hacer las cosas a mi manera, de tener ciertos, o seguir ciertos parámetros, o seguir ciertas personas que creemos que son ejemplos. Y Pablo dice, sean imitadores de mí, no solo de mí, de nosotros, de muchos de los que estamos en esta iglesia. Y qué bueno es que en la iglesia tengamos, siendo maduros espirituales, tengamos personas maduras espirituales a las que nos acerquemos para hablar, para compartir, para aprender de esas personas. Que a lo mejor no hablan nada, pero uno sabe que por la integridad de la persona, por su manejo, por su humildad, sabe que realmente es un cristiano maduro. Porque a veces parece que tenemos que decir, no, yo soy el pastor de la iglesia, tengo tantas ovejas, y tenemos que tener título, y tenemos que tener, o sacar chapa, y Pablo dice, lo que antes para mí era ganancia, no sirve de nada. No sirvió de nada. Cuando conocí a Cristo fue completamente distinto. Todo eso era pérdida. Me distraía, hacía cosas que no tenían nada que ver con lo que Dios quiere. Entonces dice, porque tenemos ejemplos en Pablo y en otros, dice, o en otros nosotros. Pero después el versículo 18 y 19 dice, porque ahí andan, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Andan mucho, dice, de los cuales dije muchas veces. eh, ¿Cuánto sabemos de Pablo de los padecimientos que sufrió? Bueno, antes leímos ahí en Corintios de todas las cosas que él decía, fuimos abofeteados y no, pero fue apedreado, estuvo en la cárcel, estuvo
sufrió naufragio, lo picó una serpiente venenosa, lo, eh, lo castigaron varias veces con látigo, otras con vara, o sea, ¿cuánto padecimiento sufrió? ¿Y qué hacía Pablo? Como dice, cuando estaba con Pablo y Silas en la cárcel de más adentro, cantaba himnos, pero es extraño que ese Pablo que era o pareciera contradictorio, mejor dicho, porque ese Pablo que era gozoso y que alababa a Dios, y esto tiene que ver con la vida del cristiano y de ese corazón de pastor que tenía, y de amar no solo a Dios, sino su palabra, porque él dice, y esto lo digo llorando. Es decir, se compungía hasta el llanto de ver las personas que se desviaban del Evangelio, de ver las personas que se perdían. Él, que lo castiguen con látigo una vez más, no le hacía nada. Ya su cuerpo estaba, que le peguen con vara, lo apedrearon y lo dieron por muerto. Sufrió 3 naufragios, 4, no pasaba nada. Nunca dice que lloraba. Pero acá dice, y esto lo digo llorando, que hay enemigos de la cruz. Y quiero compartir en Hechos capítulo 20, eh, versículo 24, Hechos capítulo 20. Bueno, podemos leer del 22 para tener una idea de lo que dice. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Mirá la vida que tenía Pablo, cuando dice ser imitadores de mí. Pero de ninguna cosa hago caso, ni esto, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Mirá lo que ya advertía Pablo, es más o menos lo que le está diciendo acá a los filipenses. Hay enemigos de la cruz. Lobos rapaces, dice ahí en Hecho, que lo único que quieren es justamente desviar o cambiar el Evangelio de Cristo. Acá probablemente estaba hablando de los judaizantes que, como ya dijimos, lo que decían era que para ser salvo por Cristo tenías que primero circuncidarte para poder ser salvo y que Jesús sea eh, quien perdone tus pecados. En realidad, que Jesús era el Mesías. Ahora, hay, podemos decir que hay dos religiones en el mundo.
Usted dice, no, pero hay muchas. Bueno, sí, hay muchas, pero en realidad son dos. Una tiene que ver con la gracia, la salvación es por gracia, y la otra tiene que ver con las salvaciones por obras. Es decir, yo me salvo por lo que yo hago. Por ejemplo, eh, los, los que creen en la reencarnación por que vas haciendo cosas y vas pasando de estado en estado en estado hasta que llega un estado donde sos eh, tan bueno y santo y puro que cuando morís, entonces como premio te vas a reencarnar en otra cosa o persona, mejor. Pero para eso tuviste que pasar un montón de procesos que te van llevando a... Y como eso, muchas cosas son transformadas de las religiones, cambiando que, bueno, mismo podemos decir la Iglesia Católica, eh, si uno guarda todos los sacramentos, ¿no? Cumple con todos los sacramentos, mejor dicho, cuando se muere no va al cielo, va al purgatorio. Entonces, yo hice un montón de obras para llegar al purgatorio para que después, entonces yo me salvo por mí mismo, no me salvo porque Dios me salvó. Entonces está el Evangelio de las obras, yo me salvo por las obras, es decir, lo que yo hago, yo cumplo con venir a la iglesia, cumplo con ser buena persona, cumplo con no hacer maldades y después Dios me va a premiar. Y en el caso, por ejemplo, del católico, vamos al purgatorio para después ir, si salimos del purgatorio, al cielo, cosa que no existe en la Biblia, el purgatorio. Eh, Ahora, el Evangelio de la Gracia dice que nada de lo que hagamos, nada de lo que podamos hacer, pueda llegar a ser que Dios nos perdone, nos limpie, nos restaure y tengamos vida eterna en el cielo junto con Él. Nada de lo que nosotros hagamos. Yo puedo venir 40 años a la iglesia, puedo estar 50 años como pastor predicando, pero si no tengo a Cristo en mi corazón, si no me arrepentí genuinamente, si no tuve un encuentro con Él, no me va a salvar. Pero si yo tengo un arrepentimiento genuino, reconozco mis pecados, que justamente es lo difícil de las personas, reconocer el ser pecador. Porque entonces, de alguna manera, me estoy reconociendo como débil, como culpable, como que me tengo que someter a otro, ya no puedo hacer lo que yo quiero, o sea, un montón de cosas que entonces prefiero tener mi religión. Y me acomodo la Biblia y acá no solo las religiones en general, sino el evangélico también. El cristiano evangélico que se acomoda a la Biblia para, para sí. Bueno, entonces tenemos los pecados, le ponemos este rango, digamos. Hay pecados grandes, pecados medianos, pecados chiquitos, ¿no? Entonces, siempre hablo de la mentira piadosa, por ejemplo, como que, bueno, una mentira piadosa es permitida, no pasa nada. Es mentira, no importa si es piadosa, si para cubrirte, para defenderte o para lo que fuera, es mentira. Y para Dios la mentira es pecado. Y dice, entre tantos que nombra, dice, los mentirosos no entrarán al reino de la cielo.
por ejemplo. Y como eso podemos poner un montón. Por eso digo, a veces parece que hablamos solamente contra tal iglesia, contra tal... No, no, pasa. Nosotros también, en la iglesia evangélica pasa también, porque tal vez no tuvimos ese encuentro con el Señor o no dimensionamos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando hablamos de la gracia, entonces, bueno, también es mal tomada la gracia, porque si por gracia Él me salvó, hace poco hablé de que la salvación se puede perder. Bueno, muchos creen que no es así, que una vez salvo, siempre salvo, y entonces yo puedo cometer un asesinato, puedo alejarme y no venir nunca más a la iglesia, puedo ser drogadicto, ladrón, lo que fuera, y total, Dios no puede rechazar porque soy su hijo. No me puede rechazar porque soy su hijo, porque Él ya me limpió, me perdonó y me justificó. Y entonces acomodamos para nosotros. Me voy a quedar sin terminar porque tengo que hablar todavía de la parte celestial. Pero digo, eh, cuando habla de los enemigos de la cruz, ustedes fíjense cómo vive hoy la gente. Por ejemplo, nosotros somos un país, Argentina es un país naturalmente católico, apostólico, romano. Y con el Papa Francisco más todavía, ¿no? Éramos. Ahora, ¿cuántos de los 50 millones de argentinos realmente son tan católicos, apostólicos, románicos? ¿Como cuántos serían los evangélicos? Entonces, somos un país, o Estados Unidos, un país protestante, por ejemplo. Ahora, en países que decimos ser guiados por Dios, porque de hecho, cuando juran los presidentes, juran por los santos evangelios, entonces, eh, si somos un país realmente tan dependiente de Dios, ¿qué pasó con el aborto? ¿Por qué, si somos un país tan dependiente de Dios, permitimos el aborto? ¿Por qué permitimos el matrimonio igualitario? Y como eso podríamos nombrar montones de cosas que bíblicamente están mal, pero somos un país cuidado por Dios. Y en eso vemos reflejado lo que somos las personas, y por eso dije, meto a todas las, si se quiere, religiones, pongámosle, incluyendo la evangélica, que vivimos a nuestra manera, como la canción, a mi manera, ¿no? No me arrepiento de nada, vivo, eh, las mujeres, por ejemplo, que estaban a favor del aborto, el divorcio también es una de las cosas, pero el aborto, que decían, es mi vida, es mi cuerpo, y yo puedo hacer lo que quiero. Entonces, esas cosas serían enemigos de la cruz, ¿sí? Ahora, en la iglesia también hay enemigos de la cruz, porque con esas actitudes estamos eh, desvalorizando el sacrificio de Cristo. Estamos desvalorizando la gracia, por eso decía antes, tomamos la gracia porque somos hijos de Dios, somos limpios, somos salvos, somos restaurados y entonces después puedo hacer lo que quiera, total, Dios me perdona. Él entiende porque yo soy débil.
No, es que mi naturaleza humana. Pero Pablo lo que nos enseña es que yo tengo que rechazar esas cosas. Anoté algunos versículos y voy a terminar ahí y vamos a dejar lo del reino celestial para la semana que viene. Juan 14:21, por ejemplo, dice, o sea, la gente que dice no, porque Dios me salvó y entonces puedo hacer lo que quiera. Pero Juan 14:21 dice Jesús, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. O sea que no puedo hacer lo que quiero. No puedo hacer lo que se me da la gana. No puedo acomodar la Biblia a mi manera. Otro versículo en Tito, capítulo 2. Amén. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, ¿no?, que creemos en Jesús. Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces yo no puedo vivir como quiero. Yo tengo que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y Pablo dice, sean imitadores de mí, sean imitadores de nosotros, como yo soy de Jesús o de Cristo. Y entonces, esos son los ejemplos que nosotros tenemos que tomar y no agarrar versículos y acomodarlo para nuestra vida, para justificar que quiero vivir en realidad a mi manera en vez de a la manera que Dios me dice, ¿no? Que Dios nos ayude y nos guíe el Espíritu Santo. Como decía al principio, si en algo estamos equivocados, confundidos, pidamos al Espíritu Santo que nos guíe y nos revele en el Señor. Y dice, bueno, son enemigos de la cruz, el cual será, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Cuando habla del vientre, también tiene que ver, eh, por un lado, los religiosos, obviamente los judíos y los judaizantes sobre todo guardan el hecho de las comidas que tenían que comer, que tienen que comer, ¿no? Comen la carne sin sangre, ¿no?, las verduras amargas, el pan sin levadura, o sea, se cuidan de todo eso. Y acá Pablo eh, pone el ejemplo del vientre, cuando dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. Y acá está hablando no tanto de la glotonería de lo que comen, sino, como dijo Jesús, no es lo que entra en la boca lo que contamina, sino lo que sale de la boca. Y esto tiene que ver justamente, traído de lo que dice, son enemigos de la cruz, en ese vientre entra todos los placeres, los deseos, lo que a mí me gusta, lo que yo disfruto, lo que yo saboreo. Y entonces Pablo dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. No tiene nada que ver con Jesús, no tiene nada que ver con Dios no, Padre, no tiene que ver con el Espíritu Santo, sino tiene que ver con lo que a mí me gusta hacer, con lo que a mí me satisface. Entonces nos pone o nos confronta una vida alejada de Dios o una vida religiosa con una vida de santidad o de comunión, ¿no? Y eso nos lleva a un camino que, bueno, lo vamos a hablar la semana que viene, que tiene que ver con la ciudadanía celestial, porque era tan importante el ser ciudadano romano para Filipo, que era una colonia, digamos, de los romanos, era tan importante y Pablo habla justamente de eso,
de la ciudadanía celestial. Entonces, somos ciudadanos del cielo acá en la tierra. Entonces, ¿cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que vernos siendo ciudadanos celestiales aquí en la tierra? ¿Sí? Tiene que haber una diferencia, decíamos cuando estudiábamos Efesios, que cuando el cristiano, el creyente, realmente tiene que haber una diferencia del creyente que se convirtió a Cristo a lo que era anteriormente. Si yo digo que soy cristiano, si yo digo que soy evangélico y tengo 20 años en la iglesia y soy igual que hace 20 años o peor, bueno, quiere decir que no soy nada. Soy un religioso que viene a la iglesia porque me gusta, porque me siento bien, porque estoy cómodo, porque tengo amigos, pero en realidad no conozco a Cristo. Si soy cristiano, si soy creyente, mi vida tiene que ser cambiada radicalmente. ¿Amén? Así que vamos a dejarlo acá entonces, perdón, pero se fue el tiempo. Nos queda el versículo 20 y 21. Vamos a orar. Padre Santo, Dios eterno, te damos gracias una vez más, Señor, por tu inmenso amor y misericordia. Y gracias por esta tu santa palabra, Señor, que siempre nos instruye, Señor, nos capacita, pero también nos exhorta, Señor, nos corrige de alguna manera para que vivamos una vida plena en ti, para que busquemos no solo el conocimiento teológico, sino el conocimiento de tu persona, sino que el Espíritu Santo sea quien nos guíe, quien nos ministre, quien nos enseñe, quien nos redarguya en su momento, Señor, para poder ser cambiados, transformados y vivir una vida plena en ti, Señor. Que podamos ser ejemplos y tomar ejemplos como el de Pablo, y que aquí en la iglesia podamos ser nosotros ejemplos para otros, Señor, para que puedan conocerte a ti. Basados y enfocados en ti, Señor, mirando a Jesús, el autor y consumador de la fe, Señor, el único que puede perdonar pecados, el único que nos rescató, nos salvó, nos perdonó, nos justificó y el único que nos hace justos, libres delante de la presencia del Padre. Gracias te damos, Jesús amado, gracias, Padre, por esta tu palabra, Señor. Te pedimos ahora que nos despidas con tu paz y nos acompañes en el regreso a nuestros hogares. Te pedimos todo con acción de gracia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.